Disculpanos, nosotros la vemos acostada. Sí, sí, es. Ah, está perfecto. Ahora me doy cuenta, perdón. Está al revés. Disculpame, amor, perdón. Nada. Es parte del diseño gráfico de la presentación. Bueno, gente, buenos días. Qué lindo poder estar con ustedes hoy. Hoy vamos a ver un tema que lo dio Ana Paula en el campal anterior. Ella habló un poco sobre el concepto de cerebro de género. Y bueno, quería presentarle algunas cosas que vio ella y otras cosas que yo fui estudiando aparte. Y bueno, les quería presentar lo que he podido estudiar. Esto es un tema súper amplio y hay muchísimas cosas para ver. Así que yo por ahí seleccioné algunas cosas puntuales. eh, y bueno, arranquemos. Primero, para empezar igual, me gustaría como definir algunas cosas, como ciertas cosas que hemos aprendido hasta acá, ¿sí? Algunas premisas básicas generales, que es respecto, por ejemplo, cuando nosotros ponemos la línea de los Milleritas y la nuestra, vemos que Elena de White, cuando ella escribe su libro Primeros Escritos en 1857, ella como que nos cuenta, nos arma una primera línea, ¿sí? Ella nos habla de los pecados de Babilonia y vemos como parte de esa prueba que nosotros vemos respecto a los pecados de Babilonia estaba relacionado con la esclavitud. Sí, bueno, ahí fue cuando se dio el tema de la ley del esclavo fugitivo y eso. Después, más adelante, el conflicto de los siglos nos marca otra línea, ¿sí? Donde el hito del medio, el hito de la ley dominical, ya está bien relacionada a la prueba de la ley dominical en 1888. Sabemos que esas dos líneas no tuvieron éxito, fueron líneas de falla, y ahora estamos en una nueva línea, en una nueva dispensación, ¿sí? Donde nosotros también tenemos una prueba, nosotros también tenemos una ley dominical, por así decirlo, entre comillas, donde están representados los pecados de Babilonia, y sabemos que está relacionado al tema de la desigualdad, o sea, nuestra prueba está muy relacionada al tema de la igualdad, ¿sí? Otra cosa que hemos aprendido es nuestra metodología de estudios, que está relacionada a las parábolas, ¿sí? Que por medio de algo natural nosotros aprendemos cosas espirituales, ¿sí? Eso que, como lo hacía Jesús, por medio de algo conocido, Dios nos cuenta cosas desconocidas. Entonces, dentro de estos temas, dentro de lo natural que nosotros podemos conocer, empezamos a estudiar cosas como, por ejemplo, la naturaleza humana y las relaciones, ¿sí? Cosas que nos van a llevar a entender mejor la naturaleza de Dios. Y parte de lo que es la naturaleza humana, sabemos que el cerebro está dentro de ello, ¿sí? Y ahora estamos viendo mucho este tema en relación a género, sexo, etcétera. Entonces, la premisa y la pregunta que traigo para trabajar hoy es qué relaciones, si hay alguna relación entre el cerebro y el género, y en el caso de que haya, de qué tipo es, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar y vamos a presentar hoy. El enfoque que vamos a usar para este estudio es un enfoque científico, ¿sí? Basado en la metodología de la ciencia. Vamos a ver la evolución del pensamiento científico, cómo ha ido viendo el tema del sexo, el tema del género, el tema de hombre-mujer, y vamos a ver que la ciencia no es perfecta, ¿sí? Que tiene fallas, tiene errores, y está a veces la interpretación que le han dado a ciertos hallazgos ha sido sesgada, ¿sí? Pero bueno, es una metodología en la cual nosotros hoy nos basamos para construir conocimiento, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que tuvo errores y vamos a ver que tuvo acomodos y aciertos también. Pero primero, antes que arranquemos, me gustaría por ahí definir ciertas cosas claras, ciertos conceptos, que lo tengamos en nuestra mente y tratemos de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cada cosa. Uno de estos conceptos que me gustaría definir es el concepto de sexo, ¿sí? Busqué dos definiciones, una de diccionario y otra de la Wikipedia, eh, que me gustaría que lo lea alguien. No sé quién Yo se puedo anota. leer, sí. Dale. ¿Todo? ¿Dos?
Sí, sí, puedes leer todo, sería genial. Dice, sexo, condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. Y la otra dice, el sexo de un organismo se define por los gametos que produce, los del sexo masculino producen gametos masculinos, espermatozoides, mientras que los del sexo femenino producen gametos femeninos, óvulos. Los organismos individuales que producen tanto gametos masculinos como gametos femeninos se denominan hermafroditas. Perfecto, muchas gracias, Tania. Entonces lo que vemos es que la concepción de sexo está muy relacionada a una cuestión biológica, ¿sí? Que nos divide grupos, ¿no? Decimos, bueno, los hombres al tener órganos sexuales de un determinado tipo lo podemos alinear biológicamente con la concepción de hombres. Las mujeres, como tienen órganos sexuales de un determinado tipo, las agrupamos. Entonces, lo que quiero decir es que el sexo es una agrupación biológica, ¿sí? Eh, Como está bueno definir eso, ¿sí? Una concepción biológica. Y ahora vamos a leer qué significa género, ¿sí? A ver qué distinción hay, qué diferencia hay. Y también voy a pedir a alguien que lea, si quieren leer. Yo. Dale, dale, Agus. Conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Perfecto. Entonces vemos que a diferencia del género, a diferencia del sexo, el género es una construcción social, ¿sí? Es algo que la sociedad atribuye a cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer, ¿sí? Lo que ellos consideran como apropiado, las características apropiadas para cada uno de esos roles, ¿sí? Es como un rol que la sociedad le asigna a hombres y mujeres, al sexo, por así decirlo. Entonces, teniendo enmarcados estos dos conceptos, ¿sí? Quiero decir que esto no siempre se entendió así, ¿sí? No siempre hubo esta distinción clara entre lo biológico y lo social, ¿sí? La ciencia siempre estuvo muy conflictuada respecto a entender el comportamiento del hombre, ¿sí? No sabían si el comportamiento es algo heredado biológicamente, si nosotros actuamos así porque nuestra biología está formada para actuar así, o el comportamiento es adquirido, o sea, es aprendido, ¿sí? Es como, esa lucha siempre estuvo en boga, ¿sí? Nosotros hacemos y nos comportamos porque estamos biológicamente programados o porque aprendimos esas conductas, ¿sí? Y esa fue la lucha que se tiene y que siempre se tuvo en relación al comportamiento y la ciencia humana. Ahora, esto seguramente a muchos lo habrán visto en la presentación de Ana Paula. La ciencia por mucho tiempo ha tenido este pensamiento, ¿sí? Ellos decían, bueno, un poco como lo dice Parminder, lo que yo veo es todo lo que hay, ¿sí? Si nosotros vemos cuerpos distintos, entonces internamente las cosas tienen que ser distintas, tienen que ser diferentes. O sea, si el hombre y la mujer físicamente son diferentes, el cerebro de ambos tiene que ser distinto, ¿sí? Entonces, a ver, voy a buscar el cursor. Un tiro láser. Entonces, ellos veían que, por ejemplo, el cerebro del hombre estaba más especializado, qué sé yo, en cuestiones más espaciales, más lógicas, más racionales, en capacidades matemáticas, siendo que el cerebro de la mujer se especializa más en emociones, empatía, la capacidad de poder hablar, de dialogar, ¿sí? La cosa es que si nosotros tenemos un cerebro que estructuralmente es distinto, eso lógicamente nos va a condicionar en habilidades distintas y por ende vamos a tener actitudes, comportamientos diferentes. Entonces es más probable que un hombre se transforme en un científico, en un filósofo, en un matemático, en alguien más racional, más inteligente. En cambio la mujer es más probable que bueno, sea una buena ama de casa, una buena cuidadora, una buena niñera, una buena maestra jardinera, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros cerebros son distintos y se especializan en cosas distintas.
Sin embargo, la concepción de los científicos era que esto es bueno porque lo que terminaba haciendo es que, bueno, el hombre no era tan empático, no era tan emocional, entonces la mujer pasaba como a complementar al hombre en eso que el hombre no es bueno, ¿sí? Entonces ellos veían el desarrollo del cerebro como fijo, ¿sí? Como por ejemplo, a medida que el cerebro femenino, el cerebro de una mujer va creciendo, se va especializando más en lo emocional. En cambio, a medida que el cerebro del hombre va creciendo, se va especializando más en lo racional, en lo lógico, en lo matemático, ¿sí? Y las conclusiones que, por lo menos hasta los años 30 tenían los científicos, era que la masculinidad y la feminidad son cualidades innatas y duraderas. O sea, nacemos con un cerebro femenino, nacemos con un cerebro masculino, y eso va a estar en nosotros durante toda nuestra vida, ¿sí? Otra cuestión que se marcaba mucho es que son opuestos entre sí, ¿sí? Como un cerebro femenino no tiene características masculinas, y un cerebro masculino no tiene características femeninas, y si las tiene, decían, sus desequilibrios producen trastornos mentales. Y esa era la concepción rígida y fija que se tenía. Y que bueno, no es que se tenía, porque hoy se sigue teniendo mucho de esto, como esto ha repercutido en nuestra conciencia, en la ciencia y en nuestra cultura y en muchas otras cosas más. De hecho, cuando se empezó a estudiar el cerebro, muchos de los hallazgos y de tratar de entender la diferencia que había entre cerebro de hombre y cerebro de mujer, se entendieron mal algunas cosas, ¿sí? Y acá es donde surgieron los neuromitos. Neuromitos son esos hallazgos neurológicos que nosotros a veces pensamos de cómo funciona nuestro cerebro, pero que en realidad no funciona así. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que la estructura cerebral determina los pensamientos de las mujeres, ¿sí? Nacemos con estructuras cerebrales fijas, y eso va a condicionar en tu mente. Algo re interesante es este tema de que gran parte de las personas cree esto, ¿sí? De que el cerebro hay una mitad que es más emocional, más artística, más bohemia, por así decirla, y la parte izquierda es más racional, lógica, matemática, ¿sí? Y que la mujer, por ejemplo, predomina más que nada el hemisferio derecho, ¿sí? Por eso ella es más emocional, es más creativa, por eso puede hablar con más detalle, y el hombre izquierdo predomina más la parte izquierda, ¿sí? La parte más lógica, racional. Entonces también va a impactar en su forma de comunicarse, si va a ser más directo, más concreto. Hoy sabemos que eso no funciona así, como hay especialización en los hemisferios, sino que trabajan de forma conjunta. No es que, y es mentira esto de que una parte es más artística y la otra parte es más racional. Es como, no hay lugares específicos donde funciona lo racional y donde funciona lo emocional. Es como, es un conjunto y trabaja así, trabaja interactuando entre todos. Otra de las cosas que se usaron para como hallazgos neurológicos para defender también el sexismo y otras cosas fue el tema del tamaño del cerebro, ¿sí? El tamaño y el peso del cerebro, ¿sí? Sabemos que las mujeres tienen un tamaño más chico de cerebro, entonces los científicos decían, bueno, al tener un tamaño más chico, entonces son inferiores intelectualmente, ¿sí? Hoy sabemos que eso es no tiene sentido eso, el tamaño de un cerebro no está relacionado con la capacidad intelectual. De hecho, si fuese así, las ballenas que tienen un cerebro gigante tendrían que ser súper inteligentes. Lo son, pero no tanto. Otro neuromito re famoso es el tema de que la mujer tiene el cuerpo calloso más grande. El cuerpo calloso son fibras que conectan ambos hemisferios, ¿sí? que permiten la comunicación entre ambos hemisferios. Entonces, ellos decían, bueno, como la mujer tiene el cuerpo calloso más grande, y la parte izquierda es más racional y la parte derecha es más emocional, y la mujer no puede pensar de forma tan lógica, porque al tener el puente más grande, las partes emocionales influyen sobre las partes racionales, entonces no puede pensar con tanta razón la mujer. Y muchas así cosas re locas, re disparatadas. Pero bueno, que esa concepción biologicista del cerebro determinó mucho
apoyó al sexismo que ya había en ese tiempo, ¿sí? Y todo esto fue generando lo que nosotros conocemos como estereotipos, ¿sí? Concepciones rígidas de qué es femenino y qué es masculino, ¿sí? Es como, terminaron siendo las repercusiones que tuvo todo esto en relación a cómo nosotros vemos la diferencia rígida entre hombres y mujeres, ¿sí? Y la sociedad así fue consolidando lo que nosotros conocemos como el ideal femenino y el ideal masculino, ¿sí? Los hombres se tienen que comportar de una determinada forma y las mujeres de una determinada forma, y eso es lo que está bien, ¿sí? Por ejemplo, la mujer tiene que ser comprensiva, delicada, tiene que mostrar afecto, tiene que poder cuidar a los hijos, tiene que ser dulce, sumisa, frágil, como ese es el ideal de la mujer, ¿sí? La mujer que se desvía de ese estereotipo y no está tan bien, ¿sí? Y todas las repercusiones que llevan eso. Por ejemplo, una mujer no puede ir a la universidad a estudiar ciencias porque no tiene un cerebro preparado para eso, ¿sí? La mujer se tiene que quedar en la casa y hacer otras cosas, digamos, pero que no vaya a estudiar ciencia porque no le va a dar la mente, no le va a dar el cerebro para eso. Y esas fueron las repercusiones que generó toda esta parte científica en relación a la concepción de hombre y mujer, ¿sí? Lo único que hicieron fue rigidizar más ambos lados. Ahora, lo que los científicos no tuvieron en cuenta, que es algo demasiado importante, es el tema del ambiente, ¿sí? Cómo el ambiente y el contexto tienen gran influencia en nuestro cerebro, ¿sí? Es como lo que hace el ambiente en las capacidades cognitivas. Entonces, más o menos en esa época, también cerca del año 1935, una mujer llamada Margaret Mead, que ella era antropóloga, ella se fue a Nueva Guinea y ella estudió a 3 tribus de allá, ¿sí? Ella escribió un libro que está muy bueno, se llama Sexo y Temperamento. Lo que ella se dio cuenta cuando se fue a estas 3 tribus es que las cosas eran medias raras allá en relación a los roles del hombre y la mujer, como no eran iguales que en Estados Unidos. Por ejemplo, ella se dio cuenta que había mujeres que salían a trabajar, mientras que habían hombres que se quedaban en la casa y se adornaban, se maquillaban, era como algo re loco, como que rompía con todo lo que ella había visto antes. ¿Sí? También había visto que había mujeres que tenían temperamentos fuertes, que iban a la guerra, y cosas que no eran comunes en mujeres, ¿sí? Entonces ella fue entendiendo y fue viendo cómo la cultura y la sociedad termina cambiando las conductas de las personas, ¿sí? Y ahí ella empezó a darse cuenta que no había necesariamente una estructura biológica rígida que determinaba las conductas, ¿sí? Y ella fue la que implementó el concepto de género, ¿sí? Ella entendió que hay un ideal femenino y un ideal masculino dentro de cada sociedad, ¿sí? Y que es distinta en cada cultura. De hecho, también este tipo de investigación se empezó a hacer con más profundidad después de acá, y se empezó a estudiar y ver bien cómo en cada cultura los hombres y el patriarcado, por así decirlo, terminaba definiendo la identidad mejor de la mujer, ¿sí? Es como que la feminidad la terminaban determinando los hombres, ¿sí? El comportamiento de las mujeres. O sea, como que el comportamiento femenino era prescripto por los hombres. Exacto, sí, porque los hombres marcaban el ideal femenino, ¿sí? Ellos definían cómo la mujer se tiene que comportar, ¿sí? Y todas las repercusiones que tuvo eso. Ahora, otra cosa que los científicos después se dieron cuenta es que el cerebro es súper maleable, el cerebro es plastilina prácticamente, ¿sí? Y está muy, muy ligado a los aprendizajes sociales, ¿sí? Puede cambiar su forma, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros repetimos una actividad constantemente, nuestro cerebro se especializa en eso, ¿sí? En cambio, si nosotros dejamos hacer un determinado tipo de actividad, ese tipo de habilidad se extingue o se pierde,
¿sí? Y esto se dieron cuenta mucho, por ejemplo, con el tema de los juguetes. Por ejemplo, si vos a un nene chiquitito le das para que juegue con ladrillitos, con legos, y a una nena le das para que juegue con muñecas, es más razonable que un nene desarrolle habilidades espaciales, lógicas, y todo ese tipo de inteligencia, y que la mujer desarrolle capacidades más empáticas, más emocionales, más de cuidado. ¿Sí? Entonces cuando ambos nenes van a la escuela y el nene ya tiene esas habilidades desarrolladas, no es que él tiene una habilidad innata, sino que el ambiente ya lo estimuló para que desarrolle esas capacidades. ¿Sí? Entonces, eso es re interesante entender, que el ambiente y el cerebro es muy permeable a los aprendizajes sociales, ¿sí? A cómo nos educaron y cómo nos estimularon, ¿sí? Pero que puede cambiar y puede variar, y como vimos en otras culturas, si se manejan de formas distintas, esas concepciones pueden ser totalmente distintas. Por ejemplo, gran parte del bombardeo de género que tenemos en relación a cómo deben comportarse hombres y mujeres, lo tenemos en las redes sociales, por ejemplo. Y eso está constantemente bombardeando nuestra mente y la va moldeando. Ahora, ¿por qué somos tan sensibles a las diferencias de género? Porque, a ver, nosotros podemos entender todo esto teóricamente, ¿sí? Podemos empezar a ver cómo el cerebro se moldea y cómo la sociedad muchas veces utiliza estas diferencias para promover desigualdades. Pero, a ver, quiero que hagamos un ejercicio. Yo les voy a mostrar dos grupos de palabras y quiero que rápidamente, o sea, que traten de ser conscientes de qué es lo primero que eligen, ¿sí? Yo quiero que a un grupo de palabras le asignen, o sea, a qué grupo de palabras está relacionado con lo femenino y qué grupo de palabras está relacionado con lo masculino. Quiero ver qué es lo primero que se le viene a la mente. No sé si se entendió la consigna. Bueno, creo que sí se entendió algo. Sí, bueno. Bueno, no quiero que me respondan igual. Esta es una investigación que se hizo, no me acuerdo en dónde, pero se hizo, y se hizo con personas conservadoras y con personas, incluso mujeres feministas, ¿sí? Y automáticamente las mujeres y los hombres, cuando leían el primer grupo de palabras, automáticamente relacionaban estas características con feminidad y automáticamente esta característica con masculinidad. Y no importaba las concepciones lógicas que ellos tenían en su mente, ¿sí? Ellos sabían que, por ejemplo, un líder o una líder, por lo menos en mujeres feministas, podían ser tanto hombres y mujeres, o competitivo, dominante, y todas estas características no pertenecen a un determinado grupo de personas, ¿sí? Se pueden dar en cualquier tipo de persona, pero su mente rápida, o el sistema 1, por así decirlo, automáticamente hacía que ellos piensen en estas características como de una mujer y en estas características como de un hombre, ¿sí? Sin importar las concepciones más arraigadas que ellos tengan en relación a igualdad, desigualdad, etc. ¿Sí? Como nuestro cerebro de por sí está condicionado para ver esta separación, en parte por los aprendizajes que fuimos teniendo y por muchas otras cosas más. Pero esto se explica por la forma en cómo nosotros tendemos a aprender las cosas. No sé si alguna vez alguien escuchó sobre el perro y la investigación de Pavlov, una investigación súper interesante de un científico ruso, Sí. que él, es re interesante esta investigación porque lo que él se dio cuenta es que en su pueblo, donde él está haciendo la investigación, él está haciendo investigación con perros. Y cada vez que sonaban las campanas de la iglesia o algo así él se daba cuenta que los perros salivaban, ¿sí? Entonces él trató de entender por qué pasaba esto. La cosa es que cada vez que sonaban las campanas, estaba asociado a la hora donde él le daba de comer a ellos, ¿sí? Entonces, como vemos, el perro entendió que había una asociación entre la campana
y la comida, ¿sí? Entonces, solamente con el hecho de escuchar la campana, se asociaba que eso estaba relacionado con la comida. Y esto era un proceso sumamente involuntario, ¿sí? No es que él era, no era una concepción racional, ¿sí? Ahora, esto también nos pasa a nosotros. Nosotros también aprendemos de esta forma, también tenemos este mismo proceso de aprendizaje. Aprendizaje por asociación, que es sumamente inconsciente. Entonces, si nosotros crecimos y vivimos en un mundo donde conductas como estas, donde a la mujer la asociamos con este determinado tipo de prácticas, es normal que nosotros con las palabras que vimos anteriormente, este tipo de palabras, las asignemos y las asociemos a las mujeres, ¿sí? Y este tipo de prácticas las asociemos con los hombres, ¿sí? Porque condicionadamente, o sea, la sociedad nos condicionó para pensar así, para pensar de determinada forma. Y otra característica que está bueno entender de nuestros cerebros es que nuestros cerebros son muy moldeables por el miedo al dolor, ¿sí? O sea, nuestro cerebro generalmente repite conductas en base a la búsqueda de placer y trata de evitar el dolor, ¿sí? Por ejemplo, gran parte de lo que el ser humano busca es, por ejemplo, la aceptación social, ¿sí? Porque eso le genera un determinado tipo de placer, ¿sí? Y trata de evitar el dolor, por ejemplo, trata de evitar el rechazo social. Entonces, si la sociedad a nosotros nos impone un ideal de cómo es el hombre y un ideal de cómo es la mujer, y nosotros queremos ser aceptados por esa sociedad, va a ser muy fácil para nosotros amoldarnos y adoptarnos a esos roles que impone la sociedad, ¿sí? Porque querer ir en contra de eso implica un rechazo social, implica un dolor, ¿sí? Entonces, eso explica por qué para nosotros es tan fácil apegarnos a las cuestiones de género y a las diferencias de género. Y para terminar, porque no lo quise hacer muy amplio y muy largo, una frase final que me gustaron, por lo menos en esto que estudié, es que un mundo de género produce un cerebro de género, ¿sí? No nacemos con cerebros de género, ¿sí? El mundo de género produce un cerebro de género, y que la biología no puede utilizarse para explicar o excusar las desigualdades sociales. Y ahora dejo abierto para debates o preguntas, o argumentos, o lo que quieran. Me pareció interesante de las listas de características es que Ajá. pensamos que son mutuamente exclusivas automáticamente. ¿Por qué deberían ser mutuamente exclusivas? O sea, uno no puede ser sensible, intuitivo, bueno con los niños y ambicioso o buen líder. Tal cual. Es como un falso binarismo, una falsa dicotomía, como que tenés que ser uno o lo otro. Claro, tal cual. Sí, es como... O sea, son conceptos sociales, ¿no? Como que nos llevan a rigidizar dos grupos de personas, ¿no? Pero en realidad, como decimos, no necesariamente son excluyentes. Además, O sea, muchas de las características, claramente como expresó Emanuel en el chat, son características positivas, son características que tienden al cuidado del otro, son características que promueven la regla de oro y probablemente sean las reglas de comportamiento que haya en el cielo, y otras características que son feas y que no deberían ser positivas o buscadas, por ejemplo, la agresión o la dominancia. tal cual. Que en realidad deberían ser erradicadas completamente de todos los géneros. Sí, 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 sí. Tal cual. A mí lo que me resulta interesante también es cómo esto de que, digamos, la misma sociedad es la que construye el género, hace que, digamos, como implante o ponga en la mente de las personas como una especie de pensamiento ya programado, ¿no? Y al ver estas listas, decir, bueno, esto corresponde a la mujer y esto corresponde al hombre. Y me lleva a pensar en todos estos temas que están dando Tess y Parminder, sobre todo Tess, y cuánto nos falta todavía cambiar nuestra forma de pensar
respecto de ciertas cosas, ¿no? Que nos pone la sociedad como correctas. Algo que re interesante respecto a la investigación esta del perrito es que él se dio cuenta de que cuando él dejaba de emparejar estos dos estímulos, por ejemplo la campana y la comida, eh, el perro después, por ejemplo, si él dejaba de tocar, dejaba de dar comida cuando tocaba la campanita, el perro después dejaba de salivar. Y como que esa conducta se extinguía. Entonces está bueno que nosotros aprendamos a dejar de, o entender que la mujer no necesariamente tiene que estar ligada a todas esas, asociada a todas esas concepciones de género. A mí me gustaría resaltar lo mismo que estás diciendo vos, pero la otra cara de la luna o la otra cara de la moneda, porque más que nada la socialización de lo masculino, de los hombres, está basada en la agresión y la dominancia, a detrimento de las mujeres. Entonces los hombres desde muy chiquititos aprenden que para ser aceptados por sus pares tienen que oprimir a las mujeres, tienen que ser agresivos, tienen que verlas como un objeto, cosificarlas, tener muchas victorias, por así decirlo, o conquistas en el ámbito romántico o sexual. Entonces, eso es lo triste y es lo que habría que los niños desde chicos aprendan a que lo socialicemos de otra manera, que desaprendan la agresión como aceptación por sus pares. Permiso. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, que esos niños son moldeados en sus hogares. En los primeros años de vida es cuando se queda la mayor parte de las cosas que se aprenden. Capaz que es un mito también. Pero creo que es importante que tengan en cuenta que hoy día muchas familias son monoparenterales. Por lo tanto, muchas veces, de acuerdo a los años que hemos vivido, estamos bajo influencia de cómo fuimos criados nosotros. Al abrir nuestras mentes y entender todo esto, nos ayuda, en el caso nuestro, ayuda a poder moldear o ayudar a nuestros nietos. Quizás ya no a nuestros hijos, ustedes sí, porque son jóvenes, pero en el caso nuestro, ya venimos con una carga, vamos a decir, de años, que lamentablemente hoy día hay mucha gente que sigue con esa carga. No sé si me expliqué. Sí, te explicaste, pero creo que justamente es esencial que entendamos que para esta época este es el mensaje, y como dijo Tess en la presentación de ayer, Dios en cierto momento elige que si las personas no quieren guardar el sábado y quieren seguir guardando el domingo, Él va a continuar la historia sin ellos. Dios en cierto momento decide que si uno quiere continuar siendo racista o esclavista y no quiere entender la igualdad, Dios va a continuar adelante con su misión sin esas personas. Estamos en un punto de inflexión en la que sí nos vemos obligados a entender estas cosas, porque Dios tiene un plan y es nuestra opción si queremos estar incluidos ahí o no. Y si no, realmente no hacemos esfuerzos por deconstruir las cosas que tenemos mal, el plan va a seguir adelante, pero no vamos a ser parte de eso y sería muy triste. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que uno se preocupa en el hecho de que cómo ayudar a otros a que se den cuenta de esto, de que uno debe de dejar esa mente de pensar, encasillar a las personas. Personalmente pienso respecto a lo que decís, Raquel, y pensando mucho también en esto que habla Elena de dar el ejemplo, ¿no? Quizás no debemos preocuparnos tanto en cómo decirles a los otros, sino en cómo los otros nos ven actuando respecto de todo esto del sexismo, nacionalismo y demás. Porque si otras personas llegaran a ver nuestra conducta y nos ven actuando de forma racista o sexista, es como que ahí ya estamos dando un mal ejemplo, y cuando querramos ir a decirles a esas personas nuestra creencia, por así decir, sobre esos temas, no van a, digamos, como que
van a creer que no tenemos validez, porque no estamos siendo, no estamos actuando acorde a lo que creemos. Claro, Entonces, inconsecuentes. claro, estamos siendo, claro. Entonces pienso que eso, de lo que estás hablando vos, pienso que ahora no es momento de preocuparnos sobre hablar de esos temas, sino que la gente nos vea actuando conforme a lo que nosotros estamos estudiando y creyendo, para que al momento de hablarles, ellos realmente digan, ah, esto tiene una relevancia o una importancia. Sí, tenés razón, Tania, muy bien. Muchas gracias. Cerramos con una oración. Dale, ¿a vos querés orar vos? Bueno, gracias. Amante Padre que estás en el cielo, te doy muchísimas gracias por el tema que presentó Gastón. Te agradezco mucho por la oportunidad de estudiar estos temas desde este foco, que él pudo encararlo tan bien. Te quiero pedir que nos ayudes a meditar en estas cosas en nuestra vida diaria y que podamos aprender y reaprender y desaprender lo que sea necesario para poder formar parte de lo que vos querés hacer acá en la tierra. Te pido por nuestras familias y seres queridos y por todos los pedidos que se hicieron hoy al principio, que estés cuidando de cada una de nuestras necesidades y que nosotros podamos cuidar de las cosas que vos querés que cuidemos. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. La verdad que